Buenos días, soy Víctor Gabriel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diario de Argifonte, mi diario hecho podcast. Hola, hoy es martes 2 de marzo del 2021. Hoy en otras épocas sería el día 2 del año. Aunque acabo de dejar al pequeño en el colegio y a la pequeña en el instituto, ya he escuchado varios podcasts y algunos de ellos me han hecho recordar conversaciones y grabaciones de otras personas que también tienen podcast y que resulta que de un tiempo para acá, y no son pocas las personas que escucho decir eso, dicen que van a dejar de hablar de política, van a dejar de hablar de deportes, de temas como por ejemplo temas que pueden resultar conflictivos, aunque también depende de lo que sea, porque hay personas que están tan implicadas en un tema que puede resultar ridículo para otras, que sin embargo dicen, no voy a hablar de las hojas que caen en verano, pero que son de las perennes, porque resulta que hay gente que dice que las perennes no pueden caer y no quiero entrar en discusiones. Ridículo, ¿eh? Pues sí, temas así de ridículo. Somos seres sociales y políticos. Por lo tanto, eso de decir que no vas a hablar de política simplemente por no tener una discusión con alguien, pues que no lo termino de entender. Yo puedo hablar de lo que me dé la gana. Yo puedo hablar y decir lo que quiera. Afortunadamente en esta época en la que estamos, que se supone que vivimos en libertad. Por lo que si tú mismo te estás capando la posibilidad, chapando todas las entradas y salidas de conversaciones que te pueden hacer una persona un poco más con más brillo, se puede decir. Si eres una persona capaz de hablar y conversar de cualquier tema, pues puedes sacar conclusiones más acertadas dentro de lo que es el mundo, la realidad, y quizás con eso te tomes unas decisiones que te pueden llevar a hacer algo que te haga sentirte mucho mejor. A mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol, por lo que no hablo de fútbol. Pero no hablo de fútbol no por no entrar en discusiones con personas, porque si a mí me gustara algún equipo, pues dice, mira, es que te gusta, Málaga. Pues si te gusta el Málaga, pues entonces no quiero hablar del Málaga, porque si no, los que le gustan el Madrid o le gustan el Sevilla, pues es que lo veo absurdo, que cada uno le guste lo que quiera gustarle y hable de lo que quiera hablar. Otra cosa es que tengas la palabra concretamente de, ¿cómo se dice?, de la censura. Pues la censura no es el caso, porque sería ni autocensura, porque tú no te estás autocensurando, no eres ningún organismo oficial que se encarga de limitar la libertad de expresión. Esa capacidad la tienen solamente los organismos que yo tenga entendido. O sea que tú te silencias algunos temas para no entrar en conflicto con otras personas. Es que llegar a esa conclusión es decir, no voy a hablar de nada, porque es que siempre encontrarás a alguien que no esté de acuerdo con lo que tú digas. Otra cosa diferente son que las personas con las que puedes entrar en conflicto a ti te importan. Pero te importan ya sea porque quieres ser como ellos o bien porque le tienes aprecio. Pero resulta que tiene la manía de pensar de una forma diferente a ti. Y por lo tanto, como sabes que piensan de una forma diferente a ti y tú quieres agradar y caer bien, pues nada, no voy a hablar de eso. De manera que no hablas de fútbol, no hablas de política, no hablas de, de la velocidad a la que pueden ir las hormigas. Porque eso puede afectar a otra persona que piensa que esas hormigas concretamente a las que te refieres son más lentas que otras que están en la comunidad donde viven las otras personas con las que tú quieres quedar bien. Yo llevo bastante tiempo en Twitter y digo eso porque ha habido épocas en las que hablar de política era una acción bastante de riesgo,
Pero bueno, aún así yo he seguido hablando de política y he dicho lo que me ha parecido. Y sigo a personas de un espectro muy amplio de política, de derecha, de izquierda. Y es cierto que con los de ultraderecha he tenido algún que otro roce, pero porque no, lo que tú dices, que es el respeto a los demás, pues algunos no lo consideran oportuno, consideran que lo suyo es lo único respetable. Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera. Una de las cosas que tienes que tener claro cuando estás en una red social son las normas de no puede haber una discusión que dure más de 3 tweets. Si cumples esta norma, no habrá discusión alguna. Eso de ponerme a decir que mi pensamiento es más positivo o mucho mejor o más efectivo para conseguir tal o cual objetivo. Es que yo pienso de una forma y tú, a base de tú, no vas a conseguir cambiarme de opinión. Yo respetaré siempre y cuando tus ideales respeten los derechos humanos y hasta cada uno que piense lo que quiera. Así que entrar en discusiones me parece un poco absurdo, porque es que no tiene sentido. No tiene sentido absolutamente nada. Si tú te pones a discutir con alguien porque el equipo de fútbol que te gusta le ha metido no sé cuántos goles al otro equipo de la otra persona y la otra persona se siente molesta, no sé, es como hablar de religión, que eso es otro tema de los que he escuchado a varios podcasters decir que no van a hablar de religión, porque hay personas que se pueden sentir incómodas o molestas porque tú digas que tú crees, o digas que no creo, o digas que crees en el alma de las piedras, o no sé, cosas que para otras personas pueden ser ridículas y para ti no, y sin embargo no quieres decirlo porque puede hacer que o bien te ridiculicen o puede hacer que te insulten o te hagan un hueco, un vacío. Yo la verdad es el tema de los huecos y el vacío, lo tendrán otros porque a mí me da absolutamente igual. Yo pienso lo que pienso, puedo hablar, pero no me gusta discutir en temas áridos, o mejor dicho, no me gusta discutir áridamente sobre temas. Si yo me pongo a hablar de un tema es porque esa persona con la que hablo tiene interés en hablar de ese tema, y entre los dos simplemente sea por ponernos en contexto de cada uno, o ya sea para informarnos de cómo cada cual piensa, o bien porque tiene una perspectiva de esa visión que no había caído yo y quiero informarme. Puede que me convenza, puede que no me convenza, pero eso es lo de menos. Lo de convencer, eso me recuerda a los comportamientos de los niños pequeños, las discusiones de adolescentes en las que yo tengo razón y por lo tanto tengo que conseguir que tú hagas lo que yo te diga. Pues me parece un poco ridículo, pero bueno, que cada uno piense y hable de lo que quiera, y del mismo modo que hay personas que hay temas que no tocan. Por ejemplo, la libertad sexual, que cada cual quiera a quien quiera. Yo de hecho no voy a pagarle a la boda a nadie, ni el convite, si se quiere casar con un hombre, con una mujer o con lo que sea. Como digo, los derechos humanos ante todo, y los derechos del niño. Pero si es así, respetando unos a otros y entre personas maduras y personas que son responsables, que hagan lo que quieran. Si quieren ellos vivir juntos, o resulta que quiere casarse con Dios, bueno, vale, quiere casarse con Dios, pues que lo haga, que se ponga a hablar con quien tenga que hablar, que en línea telefónica, o se meta en un convento y se pague el convite de la fiesta, que lo haga, no hay problema, yo respeto absolutamente. Pero el decir no voy a decir que me quiero casar con Dios, o no quiero decir que tengo una pareja de mi mismo sexo, o no quiero decir que soy de izquierda o de derecha, o no quiero decir que me gusta tal partido, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Cada uno habla lo que quiera, y afortunadamente, por decirlo, porque no termino de estar muy de acuerdo con eso, porque yo me llevo muchísimos años, por ejemplo, por poner un ejemplo de red social, en Twitter, y me llevo muchísimos años con discusiones con personas. Más de 3 tweets no he tenido, y cuando veía que no tenía sentido continuar,
he tratado de decirle, mira, pensamos de forma distinta, cada uno que haga lo que considere oportuno y ya está. Y ahí se ha quedado, la mayoría de las veces se ha quedado así. No he tenido que bloquear, ni silenciar, ni nada de eso. Es cierto que ahora tienes la posibilidad de bloquear y silenciar, y ahí está el problema, que empiezas ya con el gatillo fácil, suelto, y empiezas a decir, bueno, este no me gusta, el otro no me gusta, y al final te creas una burbuja en la que solo hablas de un tema o una serie de temas muy concretos y no te enriqueces, porque muchas veces hay personas con pensamientos muy distintos que te hacen ver que la realidad es mucho más amplia, mucho más compleja, no blanco y negro, que eso es lo que le pasa muchas veces, como me he dado cuenta a gente con pensamientos extremos, en el que no se da cuenta de que hay otros pensamientos, otras sensibilidades, que cada cual haga lo que quiera, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando respeta a los demás, y respetando los derechos humanos y los derechos del niño, es que no hay mucho más. ¿Y cuál es la libertad? Y en las discusiones que llego a escuchar por gente que le encanta discutir sin llegar nada a buen término, ¿no? A mí no me gusta discutir por discutir, a mí me gusta llegar a una conclusión. Yo inicio una conversación porque o bien sé que esa persona es interesante y puede aportar una información que yo no tengo, o bien porque esa persona quiere compartir sus ideas. Yo por eso escucho los podcasts, porque hay muchísimas personas que comparten sus ideas y puede que planteen una visión distinta o ligeramente distinta. Con eso me basta a mí para ver cómo es la realidad, su realidad, y puede que de esa forma me permita a mí entender realmente cómo pueden ser otras personas. Por lo tanto, si esas personas dicen que van a limitarse a hablar de ciertos temas porque no quieren discusiones, entonces pues no me termina de interesar esa persona, porque al final no me vas a decir temas que realmente considero importantes para la vida, porque sí considero que la política es un tema muy importante. El tema es que también te paras a pensar y dices, bueno, no, la política es algo que está muy mal visto. Incluso los mismos políticos se encargan de destrozar esa idea. Pero somos, como he dicho antes, seres políticos. Y por lo tanto, nosotros, de una forma o de otra, nos interesa la política. Por mucho que digan que no, yo conozco muchísimas personas que se ponen a decir que la política no les interesa, pero a la primera de cambio te empiezan a hacer valoraciones sobre políticos, valoraciones sobre políticas que se llevan a cabo, sobre educación, sobre economía, sobre, yo sé, infraestructura, porque al fin y al cabo, por más que digamos que no nos gusta la política influye en lo más profundo de nuestro ser, porque si tú estás durmiendo en tu casa tan tranquilo, sin escuchar balas, sin escuchar bombas, sin tener miedo de que te puedan secuestrar, eso es gracias a la política que tenemos ahora, nos guste más o nos guste menos. Pero hemos llegado a un consenso en el que nos vamos a respetar, y si tenemos alguna discusión salida de tono, podemos ir a un juez que se encargue de llegar a un acuerdo. Nos guste más o nos guste menos, pero por lo menos hay una serie de normas de comportamiento, de vivencia y de convivencia, claro. Y del mismo modo que estoy diciendo eso, las normas, pues depende de la política que se esté llevando a cabo, invertirán más dinero en un medio de transporte o en otro, en infraestructuras para poder comunicarnos mejor en una zona de un país, o que se comuniquen mejor los de otro lado, o si se logra que sea más público, más importante para todo el pueblo, pues entonces conseguirá que todos se comuniquen mejor. Y todo eso depende no solamente de un grupo de personas que se reúnen en un lugar a hablar de lo que a ellos les interesa, y luego las migas no las llevamos nosotros, no. Entonces, que hablar de política es importante, por supuesto, y limitarse a no hablar de un tema de otro y solamente decir que vas a hablar de una serie de temas muy concretos, pues al final, si te limitas tantísimo en temas de los que hablar y te empeñas en hablar prácticamente todo el día, al final terminas hablando de cosas que no
que no tienen mucho interés. No sé, yo creo que es muy importante hablar de temas importantes, y valga la redundancia. En fin, bueno, no sé si me he terminado de expresar todo lo que quería expresarme, y si al final, escuchándome de nuevo, me doy cuenta de que hay algo que se me queda en el tintero, que es lo más probable. Bueno, hasta luego, un saludo, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. No quería irme sin decir que las posturas autoritarias en este mundo no suelen triunfar. Y si triunfan no suelen durar demasiado. De hecho, la naturaleza es heterogénea y nuestra naturaleza como seres humanos también lo es. De manera que querer imponer una postura homogénea, una postura que solo sea la única que vale, resulta que eso al final termina por no valer, por no funcionar. De manera que hay que respetar muchas posturas, hay que respetar lo que te gusta o lo que no te gusta de otras personas. Una cosa es que tú puedas respetar a alguien porque le gusta algo, y sin embargo otra cosa es que tú le impidas a esa persona que haga lo que le gusta cuando a ti no te afecta en absoluto. Te podrá gustar más o menos, pero no tienes por qué meterte en la vida de los demás. Sin embargo, si te limitas a una vida muy corta en aspectos de ámbitos de la vida, al final no vas a poder aprender de los demás, porque no vas a ver a nadie que sea diferente a ti, por lo que eso te impedirá entender la vida tal cual es. De manera que si te gustan las mujeres, los hombres, te gustan la política de izquierda, de derecha o lo que sea, o cualquier otra política, o crees en un jefe o en un dios o en alguien que una energía, o no crees en nada, yo creo que todo eso se debe hablar, se debe discutir si se quiere discutir, o simplemente observar y analizar lo que cada uno cree, piensa, siente, le gusta, y no meterse en lo que hace, simplemente observarlo, dar tu opinión si quieres darla, pero nadie se tiene que sentir ofendido si tú no ofendes, pero tampoco jugar con el juego de digo lo que me da la gana y si te ofendes es un problema tuyo. No, es respetar absolutamente a todo el mundo y que te respeten a ti. De manera que si tú te limitas a vivir en una burbuja en la que no van a hablar de ciertos temas o de muchos temas, entonces no vas a tener la capacidad de preguntar, no vas a tener la capacidad de sorprenderte, de hacerte cuestionarte cosas que en tu vida, como la tienes tan limitada dentro de esa burbuja, no te vas a plantear nunca. Si no recuerdo mal, fue María Zambrano la que comentó que la actitud de preguntar era la que facilitaba la aparición de la conciencia o algo así más o menos, no recuerdo exactamente la cita, pero algo así. Y creo que es aplicable completamente a esto. Si te limitas a no encontrarte a nada que sea de tu entorno diferente a ti, nunca vas a preguntarte, nunca vas a cuestionarte, nunca vas a llamarte la atención cualquier cosa de tu entorno. De manera que no vas a preguntar. Y si no preguntas, al final te vas a quedar con una incapacidad de conciencia sobre tu propia sociedad y por lo tanto de tu propia naturaleza. Bueno, ahora sí. Con esto ya me despido. Un saludo y hasta luego. Bueno, y con esto ya se ha terminado. Espero que nos podamos escuchar pronto. Cuídate mucho para cuidar a los demás. Espero que te haya gustado este episodio, y si es así, que lo puedas compartir con tus amigos. Puedes aprovechar también, y si no te ha gustado, lo comparte con tus enemigos. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Hasta luego.